Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA y yo soy Benjamín Muratalla. Me da mucho gusto saludarlos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del doctor José Luis Valencia, lingüista, psicólogo y antropólogo. Me da mucho gusto dirigirme nuevamente a ti para hablar de la danza conchera segunda parte. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué dices? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Aquí nuevamente con muy contento, sobre todo, ¿no? Poder platicar y dar a conocer la palabra de la danza conchera, que así se dice dentro de ella, ¿no? Uh-huh. Que ya hemos platicado en la primera parte todo acerca de la tradición conchera y esta ramificación de la mexicanidad, temas muy interesantes de los cuales tú como practicante, como académico, conoces muy, muy ampliamente. Ya nos has hablado de la relación entre mito ritual, que es un símbolo, bueno, cosas fascinantes acerca de esta tradición. Y los concheros en sí, los concheros ¿qué dicen de su ritualidad? Si bien nos hablaste un tanto de su cosmogonía, ellos cómo entienden el mundo. Quisiera, si te es posible, que creo que por supuesto tienes mucha información, que nos hablaras por un lado de la tradición conchera, por un lado de la mexicanidad. ¿Cómo se ostentan cada uno? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la disfrutan? ¿Cómo la aplican en su vida? Fíjate que la danza conchera, ahorita así como lo estás planteando, me viene a la cabeza la cuestión de que en realidad la danza conchera es una forma de vida. El danzante conchero, por las condiciones de que constantemente tiene que desplazarse a distintas fiestas, obligaciones, se comentan como obligaciones, en donde se entablan sobre todo las alianzas, ¿no?, entre los distintos grupos, en estas alianzas, y entonces todo el año estás en fiesta. Uh-huh. Esto impide que tengas un trabajo continuo. Donde tengas que verte obligado a cumplir con un horario, con todo un tiempo, porque eso te limitaría a poder acudir, ¿no?, a las fiestas, a las obligaciones. Y entonces el danzante conchero, por lo regular, muchos de ellos, no todos, como en mi caso, yo hago artesanía, pero no vivo realmente de la artesanía. Mucho de mi trabajo se da a nivel académico. Perdón, ¿artesanía qué tiene que ver con la tradición conchera o es otro tipo? No, sí tiene, lo que pasa es que más bien la manufactura es la parte con la que ellos pueden lograr obtener su recurso económico. Uh-huh. La más gran mayoría, por ejemplo, cuando se desplazan es a través del raid, ¿sí? O sea, ellos van y, por ejemplo, cuando salen de aquí de la Ciudad de México, se van normalmente, dependiendo de dónde vayan, si van al norte, se van a la primera caseta. Uh-huh. Y ahí ellos solicitan un ride y ya se los llevan, y ahí se van hasta Tijuana, hasta donde sea necesario, ¿no? Sí. Pero durante la trayectoria tienen que comer, a veces tienen a su familia, tienen a su esposa, a sus hijos, van toda la familia, se trasladan. Y entonces normalmente se dedican a hacer trabajos artesanales, uh-huh, desde pulseras, aretes, barro, trabajan varias cosas, textiles, piel, muchos materiales se trabajan. Y
y con ellos... Esta dedicación a la artesanía de alguna manera también es una aplicación de esta mitología, porque me imagino que pues con los pendientes, los collares, todo lo que hacen tiene una simbología ligada a ese sistema mítico que lo rige. Sí, hay una imitación, hay un intento de imitación, varios de ellos se van a las imágenes que hay en libros, revistas, etcétera, sobre imágenes prehispánicas y las tratan de reproducir. En algunos casos también se da la libertad de desarrollar algo que tiene tu propia imaginativa, y a partir de ello construyes o creas, más que construyes, crear algo, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues es que es algo que es importante para mí, que se debe de entender, que las culturas tienen una dinámica. Y esta dinámica, mucho de ella se va adaptando de acuerdo a su propia praxis social, ¿no? Entonces, los danzantes concheros no se quedan en una postura que aparentemente no ha cambiado nada, como sucede con la mexicanidad. Y entonces habría, por ejemplo, yo pienso que la mexicanidad son más fundamentalistas, que los danzantes concheros están en una tradición. La tradición se va adaptando, la tradición va logrando generar. Estoy convencido de que las formas de danzas se han readaptado. Entonces, hablar de que la danza es así idéntica como era antiguamente, pues no tendría la manera de comprobarlo. Pero lo dudaría. Digamos que hay partes medulares, estructurales que sí las hay, claro que sí las hay. Pero aspectos que se transforman. Sí. Se transforman, digamos, de acuerdo a las condiciones actuales. Por ejemplo, ¿qué permanece, qué cambia según tu percepción? Por ejemplo, tú puedes ver que hay formatos del atuendo que sí efectivamente los puedes ver en los códices. Sin embargo, la manera en que estos se producen ya no tienen la misma manera, o sea, el mismo formato que habría anteriormente. Por ejemplo, yo quiero mi atuendo y se me ocurre ahora pintarle un peyote, uh-huh, ¿no? Porque pues como una de las danzas se da en el camino del desierto, allá uh-huh, de Huatle, se va uno a las ánimas, al Bernalejo, al mismo Quemado, etcétera, pues hay un encuentro con los huicholes, y entonces en ese encuentro pues hay un intercambio de información y el convivio con el peyote que está en el desierto. Entonces de repente yo pongo un peyote que le adapto a una imagen antigua. Entonces hay una readaptación. Pero esto también al mismo tiempo, además de la adaptación, quizá querría decir que en el fondo hay una cosmogonía, una macrocosmogonía, sí, que es común, sí, sí, entre todos los pueblos indígenas. Sí, sí, o sea, la memoria de la cultura está presente. Uh-huh. Eso es claro. A través de los cantos, a través del ritual, a través del mito, a través de distintas formas de representación en la misma danza. Por ejemplo, en la danza, hay la danza de lo que se le llama cojito, fíjate, le llaman cojito, uh-huh, y realmente están refiriendo a Tezcatlipoca Negro. Uh-huh. Entonces Tezcatlipoca Negro, que tiene uno de sus pies, está la piedra de la obsidiana, el espejo de obsidiana. Entonces se le dice cojito porque precisamente uno danza doblando el pie con la idea de que yo al danzar estoy observándome en mi espejo de obsidiana. Uh-huh. Entonces hay una estructura que permanece ahí, claro, sí, ahí está, claro, con ciertos cambios, pero que en la esencia no cambia nada, uh-huh, lo que me quiero referir, ¿no? Sí. Pero sí hay adaptaciones. Entonces, estas adaptaciones que muchas veces, por ejemplo, tanto puedes ver a Tezcatlipoca Negro en tu atuendo, uh-huh, como puedes ver al Santo Niño de Atocha, uh-huh, ¿no? Santo Niño de Atocha, que es el niño peregrino, que es Santiago de Compostela, que hablábamos hace rato, claro, es el Santo Niño de Atocha, uh-huh, de niño. Sí. Ah, sí, sí, lo consideran así. No lo consideran así. Así es. O sea, si tú te ves al peregrino Santiago de Compostela,
y ves al Santo Niño de Atocha, tiene el sombrerito tiene ahora el bastón. Que lo dices, su atuendo del Santo Niño de Atocha con el Señor Santiago es muy semejante. No, es el niño. O sea que es el niño de Santiago Apóstol. Ajá. De niño. Exactamente, porque finalmente ahí es la zona de los peregrinos. Mira. Sí, entonces ahora, ¿por qué niño? ¿Por qué vemos niños como el niño Pai, el niño, otro tipo de niño, el niño de limosnerito, por ejemplo, esa es una fiesta increíble el día 6 de enero. Uh-huh. Es una fiesta increíble donde es la guerra de los tambores, se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces todos ves ahí entrando y todos están pegándole lo más fuerte al tambor, al huehuetl. Todo va a representar el niño sol, que es el amanecer. O sea, cuando se refiere al niño, uh-huh, es el sol tiernito. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces el sol en el desierto es fundamental. Es la peregrinación. Entonces todo se deposita en una imagen. Y ahí encontramos cuál es el sentimiento interno, la memoria que está detrás de todo de esta expresión, ¿no? Sí. Y es así como tú puedes encontrar que hay formas estructurales, porque uno no puede dejar la estructura, pero uno no debe de quedarse en la estructura para poder entender esto. Y en ese sentido vienen los cambios, vienen las modificaciones, vienen cómo se ha ido adaptando la cultura en sus distintos momentos históricos. Ligado a un contexto en movimiento. Que es el movimiento y está las condiciones actuales. Entonces es muy difícil que un danzante conchero pueda vivir también ajeno por ejemplo, a la tecnología. Claro. Porque uno puede decir, bueno, se mueve así. Es que yo he escuchado expresiones, decía, sí, muy conchero, pero trae su celular. Bueno. Ay, bueno, pero no te es como cuando hablaban del socialista, ¿no? Claro, muy socialista, claro. Y trae dinero. Ay, como pues, que si tuviera que vivir toda en la pobreza siempre, o el danzante siempre tiene que vivir sin ni nada de tecnología. Eso es así una mirada absurda. ¿Cuáles son los contextos de la tradición conchera y cuáles son los contextos de la mexicanidad? Mira, normalmente la mexicanidad, por ejemplo, la danza conchera se va a mover en las fiestas religiosas. ¿La de los concheros? Las de los concheros. Ajá. Pocas fiestas de civil, lo que se llama como fiesta civil, se da. Por ejemplo, las únicas que se tienen es la de la caída de la México-Tenochtitlan y la de el nacimiento de Cuauhtémoc, por ejemplo, que se mezcla un poquito con la idea esta de la mexicanidad. En cambio, la mexicanidad sí va a evitar, me parece, por toda costa, las fiestas religiosas porque las considera católicas. Uh-huh. Entonces sí se va a ubicar o se va a concentrar más en las fiestas civiles. Por ejemplo, una de sus fiestas más importantes es la famosa fiesta de Ixcatiopan, que uh-huh, está allá cerca de Tasco, en Guerrero, uh-huh, donde aparentemente están los restos de Cuauhtémoc. Curiosamente, este descubrimiento que hace Eulalia Guzmán, que es una antropóloga uh-huh, física, ella pertenecía precisamente a este movimiento de la mexicanidad de aquellos tiempos. Uh-huh. Entonces ellos se mueven mucho en ese ambiente más civil. Los equinoccios, por ejemplo, los equinoccios es una invención actual. No había fiestas de los equinoccios de la New Age, porque finalmente establecen, por ejemplo, los equinoccios como puntos energéticos, y ves ahí en Teotihuacán o cualquier lugar prehispánico, de monumentos prehispánicos, que van a tomar energías y toda esa cuestión con el listón rojo y blancos todos. Es una onda de New Age. Uh-huh. No existía antiguamente, ¿sí? Es decir, lo que se puede llamar como puntos energéticos no tenían que ver con los equinoccios. Tenían que ver más bien con los lugares sagrados que ellos consideraban, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene diferentes fechas. Ahí las fiestas de los lugares, ¿no? Que luego son representadas por el santo patrón o la virgen correspondiente, y es donde como se mueve la tradición, a diferencia de la mexicanidad. Uh-huh. José Luis, ¿qué es lo que se domina hoy en día, 500 años de resistencia de los pueblos de Anáhuac? Pues sabemos bien que ese es un discurso, ¿no? O sea, yo cuando estuve en la educación primaria y secundaria, pues se me enseñó que había habido el 12 de octubre de 1492, había llevado a cabo el descubrimiento de América, y nosotros como que siempre tuvimos esa idea del descubrimiento de América. El primero que se opone es O'Gorman, Edmundo O'Gorman,
cuando precisamente habla en su texto de la invención del descubrimiento de América, ¿no? Y precisamente hace todo un análisis de que, por un lado, cómo es que se da, y acusa a Cristóbal Colón de haber mandado asesinar al náufrago anónimo, que es el que había estado en estas tierras, y le da a saber que había unas tierras de este lado, y entonces viene ya Cristóbal Colón. Bueno, por otro lado, allá en España se maneja que en la universidad precisamente yo estuve hace poco por allá, la Universidad de Coimbra, está la biblioteca esto es en Portugal, está la biblioteca de los templarios, y que ahí encuentran textos que hablaban ya de la existencia de estas tierras, y Cristóbal Colón sabe de por eso sus carabelas tiene las cruces también templarias, ¿no? Bueno, entonces O'Gorman opone toda esta idea del descubrimiento para romper con este discurso, y después ya cuando llegan los 500 años se retoma este principio de ruptura para que exista otro discurso. Un discurso en que anteponga realmente la capacidad de conocimiento, de filosofía, de desarrollo en lo general que tenían nuestras culturas antiguamente, y eso me parece bastante bueno, porque mira, es interesante a veces escuchar que como si nosotros no hubiéramos tenido la capacidad de haber desarrollado tantos conocimientos como en la cultura maya, o que viene desde la Olmeca, y que vinieron hasta los Otmis, ¿no? Aquí a educarnos, o vinieron los judíos a educarnos, o vinieron, bueno, los vikingos, alguien tuvo, los chinos, ¿no? Alguien tuvo que haber venido a educarnos. Y esa postura, no desconocer la capacidad creadora. Claro, nos estamos anulando a nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces la idea de hablar de los 500 años de la resistencia de los pueblos de la náhuatl, me parece un planteamiento bastante pertinente desde el punto de vista discursivo, donde retomamos realmente nuestros valores, colocarnos realmente como culturas fuertes, ¿sí? Que somos herederos de ellas, a pesar de que ya hay un mestizaje, realmente tenemos una herencia ahí, pues muy fuerte, ¿no? Que la hacemos sentir en el mundo de manera inconsciente. O sea, podemos hablar de una cosa, pero llegamos y manifestamos a través de nuestra comida, a través de muchas cosas, muchas ciencias, ¿no? Cómo es que podemos, por ejemplo, una de ellas es la antropología. La presencia del antropólogo mexicano en el mundo es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando se decía que ese es el continente de la náhuatl. Y curiosamente, cuando tuve oportunidad de estar en Nicaragua, ahí pues está el Ometepe, en el lago de Nicaragua. Ometepe, los dos cerros, está en náhuatl. Ahí hay un museo donde hay una persona que hablaba que los nombres de las deidades mayores eran de origen azteca, y los nombres de las deidades menores eran de origen inca. Es decir, de alguna manera ellos dicen que ahí había un contacto de estas dos enormes culturas. Y bueno, Nicaragua, una de las versiones que hay es que viene de Nican a náhuatl. Hasta aquí llegaba la náhuatl, ¿sí? Entonces así se considera en este proceso de expansión que se tenía, pero no en términos imperialistas, sino más bien lo que era la ocupación de una cultura con una identidad, que después el Itahuantinsuyo, que va a ser el sur, tendría su otra identidad, ¿no? Y creo que en el momento en que nos hermanemos en ese sentido, que recuperemos esa comunicación que había antiguamente, definitivamente como continente crecemos. Que siempre nos lo han querido partir los gringos, ¿no? Claro. Con ese sentido, pero podemos seguir estableciendo este contacto con los grupos amerindios de Norteamérica, ¿no? José Luis, es indiscutible que en tu narrativa, en tu charla, se evidencie toda esta formación, toda esta sensibilidad que has logrado conjugar entre la academia y entre la tradición. Verdaderamente te ha otorgado una manera analítica, pero espiritual. Yo siento que oscila tus comentarios, no es un discurso netamente académico, no es un discurso netamente dentro de la tradición, sino es un discurso que, además de analizar, lo expresas con emoción.
lo expresas con una gran pasión. Esto es la transdisciplinariedad, esto es la complejidad. ¿Qué nos puedes decir, cambiando un poquito, digamos, teorizando un poquito de manera entendible esto de la complejidad? Fíjate que una de las cuestiones en que varios teóricos, pensadores actuales de la ciencia han acordado es que efectivamente ya los problemas no los podemos ver de manera parcial ni aislada. Esto, desde cuando hablamos del positivismo, la tendencia fue el control, ese era el paradigma, vamos a controlar. Y en ese sentido podemos ver, por ejemplo, la tendencia de los movimientos sociales que se dan en aquel entonces, y en primera instancia está el movimiento de la revolución industrial, o las revoluciones industriales, y por otro lado está también ya lo que después va a ser la expansión de colonización de las potencias, ¿no?, que en aquel entonces se dan. Uh-huh. Y una de las expansiones de colonización que se dan ya no van a ser tanto como invadir los lugares, sino desde el punto de vista físico, sino invadirlos productivamente. Entonces se requería producir masivamente, pero también se necesitaba consumir masivamente. Entonces aquí ya viene toda esta rebatinga ideológica que todavía no nos hemos liberado. Uh-huh. Entonces esta cuestión ha llevado a que vivamos una condición, digo, por un lado mucho se habla de la ecología, yo a veces ahí puedo pensar también que la misma Tierra, por su mismo proceso natural, tiene transformaciones climatológicas, pero efectivamente también nosotros nos hemos contribuido para acelerar a lo mejor ese proceso, ¿no?, de alteración. Y entonces esto se deriva a partir de la sobreproducción. Cuando la ciencia no está al servicio del pueblo, me refiero al pueblo, a todos, entonces se vuelve elitista. Y esta cuestión es lo que la complejidad quiere transformar. Que ya sea realmente una ciencia más democrática, que alcance para el beneficio de toda la población del mundo. Uh-huh. Y para poder llegar a ello, solamente se puede hacer rompiendo las fronteras de las disciplinas. Hay que llegar a la transdisciplina. Uh-huh. La manera de llegar a ello todavía no se ponen de acuerdo. Esa es una cuestión que está en proceso de elaboración, de formación. Edgar Morin tiene una tendencia, Carlos Reynoso, un argentino, tiene otra tendencia, sí. Isla Pregonini tiene otra tendencia, Basara Nicolesco tiene otra tendencia, y es que de alguna forma cada uno de ellos se ha formado en determinadas áreas de conocimiento. Entonces la transdisciplinaridad es un proceso. ¿Esto lo abordaste en tu tesis de doctorado? Sí, claro que sí. ¿De qué manera? ¿Cómo lo trabajaste? Mira, fue muy difícil y inicialmente tuve que hacer un análisis de las distintas tendencias de complejidad que hay, las propuestas que hay, y de transdisciplina. Yo en ese momento me parece que me postulé en términos de los modelos que nos ofrece Edgar Morin. Pero después descubro un poco que Edgar Morin no tiene ninguna aplicación que pudiéramos solidificar su propuesta, y se convierte en un filósofo un filósofo de la ciencia en sí, ¿no? Pero me parece que la propuesta sigue vigente, nada más que hay que darle ciertos matices para poderlo hacer más sólido. Por eso es que ahorita mi tendencia incluso se dirige más en Ilia Pregonini con esta nuevo margen que nos da en términos de nos habla, por ejemplo, de romper las fronteras de las disciplinas. Y para poder sentir que uno está en la transdisciplinaridad. ¿De qué disciplinas estamos hablando? De todas. Es que los campos de conocimiento se implican todos. Y eso es lo que vuelve difícil entenderlo. Mira, cuando yo en mi tesis por fin logro liberarme de las fronteras de las disciplinas, estoy hablando de astronomía, estoy hablando de física, estoy hablando de antropología, estoy hablando de lingüística, de semiótica, de discurso, de psicología, de biología, Y esta confluencia, uh-huh, ¿no? Confluencia de saberes, ¿te sirvió para un análisis, profundizar en el entendimiento de la ritualidad? Claro, todo va dirigido precisamente para entender. Mira, por ejemplo, hay dos aspectos que se me hacen fundamentales, que se maneja dentro de la danza de la conchera, que hablan que el movimiento de la danza es como el movimiento de las galaxias.
Entonces efectivamente me fui a la astronomía, traté de ver si se cumplía con este movimiento a nivel astronómico, y a la conclusión que llego es que no. Ahora a nivel cuántico, sobre todo con el movimiento del spin del electrón, y descubro que tampoco. ¿Spin del electrón? Sí, ¿Qué es eso? El movimiento del spin es el movimiento rotatorio que tiene el electrón. Y esto es una cuestión muy importante, porque mira, si se habla de que la población humana la mitad es diestra y la mitad es siniestra, mano derecha, mano izquierda. Sí. Es un principio del movimiento del cosmos, en que hay cuando menos 1% más de materia que de antimateria. Y eso lo permite, ese desequilibrio es lo que permite que haya movimiento. Entonces, nosotros mismos, si nos partimos a la mitad, unos órganos están del lado derecho, otros órganos están del lado izquierdo, los hemisferios cerebrales tienen un funcionamiento perfeccionista, el derecho que el izquierdo, y entonces esto establece que haya una dinámica también en el pensamiento, claro, en todo. Bueno, sí. El electrón también así responde. Ante un determinado contexto A, el electrón va a girar a la izquierda en una fuerza que tú le atribuyas a 1 y una fuerza 2, siempre va a girar a la izquierda. En un contexto B, el electrón en la fuerza 1 gira a la izquierda, pero en la fuerza 2 gira a la derecha. Entonces yo quería ver si había un dominio de este movimiento, que en la danza siempre se comienza a la izquierda. ¿Sí? Siempre. Es decir, ya sea un movimiento colectivo, en el círculo, va a la izquierda, el primer movimiento. Y cuando uno gira, como de manera individual, uno gira a la izquierda también como primer movimiento. Es una norma. ¿Por qué? O sea, cuando llegan y me dicen, no, pues es que del lado izquierdo está el corazón, y que no, o sea, no cumple con la expectativa que uno tiene. Entonces uno quiere encontrar si hay un imprinting en esos movimientos. Y para ello me voy entonces al macrocosmos y me voy al microcosmos, y ver si efectivamente puede haber ahí una fuerza cósmica que esté llevando al movimiento natural del danzante hacia la izquierda normalmente. Y que haya dejado una huella, no me quiero referir a los famosos arquetipos de Jung, pero que este imprinting sea una huella precisamente de ese vínculo que el hombre tiene con el cosmos. Exactamente. Yo con los niveles que ahorita trabajé no lo pude comprobar, pero me parece que debe de existir esta configuración que, por ejemplo, hay algunos autores como René Thom, que empezó a hablar de la teoría de las catástrofes. Hay una propuesta que hace de la morfogénesis, y esta morfogénesis, cómo se llega a modificar a través de una catástrofe. La catástrofe es un término que pareciera muy, muy amplio, pero aquí lo que él plantea es, por ejemplo, cuando una pompa de jabón revienta, es una catástrofe. O sea, vemos desde aspectos muy simples hasta realmente todo algo telúrico que puede destruir la Ciudad de México, ¿no? Pero la catástrofe puede ser el momento de que hay una mutación en el ser, o puede ser en el momento en que las enzimas de las hormonas transforman nuestra forma de crecimiento, o que nos hace crecer el vello de la cara, sí. A las mujeres les transforma su cuerpo en crecimiento de los senos, etcétera. O sea, todas esas fuerzas son una catástrofe, ¿sí? Hay que entender muy bien ese proceso para poder ver cómo las catástrofes pueden incidir en estos imprinting, ¿sí? Pero es que la misma ciencia no tiene un último fundamento. Teníamos la física clásica con valores absolutos, que la rompe radicalmente toda la teoría de la relatividad de Einstein. Ya todo se vuelve relativo, ya no es absoluto, ahora es relativo. Y luego esa misma es desquebrajada por la teoría de la física cuántica. Al rato llegará otra. Bueno, esto quiere decir que lo que también muchos especialistas han mencionado, el ser humano es una réplica del universo. O es un universo en sí. Sí. Estas huellas mentales que tenemos, estas estructuras que forman nuestro ser, son las mismas estructuras que podemos encontrar en el macrocosmos. Mira, fíjate que aquí es donde sí quisiera mencionar un aspecto importante, porque yo trataba de encontrar esta cuestión.
estableciendo, siempre hablamos de un macrocosmos y un microcosmos, pero no hablamos del intracosmos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esta relación entre el intracosmos con el macrocosmos y el microcosmos es poco, no se ha atendido, y desde la antropología no se ha hecho. En mi tesis doctoral trato de cambiar esta idea que vemos, por ejemplo, cuando Antonio Caso nos presenta en el Códice Vaticano A lo que son los 13 cielos y los 9 infiernos, que después ya López Austin, por ejemplo, lo cambia a lo que es el supramundo, el Tlaltípac y el inframundo, ¿no? Pero no pierde esa connotación como que estamos hablando hacia arriba y hacia abajo. Entonces mi propuesta a través del intracosmos, voy a tratar de hablar de dimensiones externas y de dimensiones internas. ¿Sí? Eso que se hablaba como cielos son dimensiones externas, eso que hablaba como infiernos son dimensiones internas. Y eso que habla López Austin como el supramundo serían las dimensiones externas, y el inframundo son las dimensiones internas. Es que la connotación de eso del inframundo y infiernos es una carga católica, una carga cristiana que nos han dejado. Pero cuando nosotros morimos, decían los pensamiento antiguo, nosotros vamos al camino al Mictlán. Y el primer obstáculo que vamos a encontrar va a ser el cruzar el río, ¿no? Entonces ahí el Xoloescuintli que nos va a acompañar sí, para cruzar ese río, ¿no? Sí. Si tú te vas al códice el Martín de la Cruz, o Badiano también se le denomina, que es el primer tratado de herbolaria que se dice que hay en el mundo, que lo regresaron del Vaticano, hay una receta que habla para cruzar el río. Y esa receta, cuando tú ves los componentes, a mí me proyectan la idea de que te van a dejar en un estado cercano a la muerte. ¿Sí? Como cuando te dicen que te dan un pasón con una planta alucinógena, que te llega a un estado letal. Pues es como para que tú logres tener la experiencia en el momento en que vas a cruzar el río. Primer paso hacia el camino al Mictlán, a donde vamos todos, claro, ¿no? Sí. Entonces podría ser ese primer nivel del interno, ¿sí? Ese primer camino hacia el interior, ¿sí? Las plantas alucinógenas son alteraciones de la realidad, y me parece que tienen que ver con esa intromisión, a esos niveles de realidad internos, también a esos niveles de realidad externos. ¿Sí? Que por ejemplo Basara Nicolesco, cuando habla de los distintos niveles de realidad, yo los conecto con esa cuestión, que en un nivel A y B son diferentes, pero en otro nivel puede explicarse lo mismo. Algo que parece contradictorio en un nivel, en otro nivel puede ser. Eso le llama el tercero incluido, que es para la física una aberración, pero ahora lo entienden a partir de la física cuántica. Entonces me parece que esta cuestión cambiar los paradigmas de hablar siempre de arriba y abajo, a cambiarlo de fuera e interno, entonces nos puede llevar a poder incidir entre el intracosmos con el extracosmos y ver esa relación de imprinting, porque podemos hablar todos, podemos hablar de que somos hombres cósmicos, pero no lo podemos explicar, y hay que tratar de explicarlo, me parece, y bueno, esa es una propuesta que yo haciendo en mi tesis doctoral más que nada. José Luis, verdaderamente interesante, ¿verdad? Todos estos viajes un viaje fantástico que nos llevas por todos estos caminos de la espiritualidad, de la cosmogonía, de la mitología, la ritualidad. Pues insisto, hablan de este perfil tan especial que tienes, que te mueves en el ámbito de la academia, te mueves en el ámbito de la tradición. ¿Cómo te sientes en el gremio académico? ¿Cómo te tratan? Cuando sabes que tú eres conchero, practicante de esta tradición, ¿qué te dicen? ¿Cómo te ven tus colegas? Pues mira, estoy dando clases en la Escuela de Antropología, yo soy profesor de asignatura. Tengo ahorita 4 cursos, uno que va dirigido a la mitología, la semiótica y la mitología, otro va dirigido al análisis del discurso de los textos históricos. En posgrado doy análisis del discurso y doy a una materia obligatoria que se llama métodos y técnicas de investigación lingüística. En todos ellos
pues digamos que siempre de alguna manera ilustro, ejemplifico la danza conchera para explicar algunos aspectos, y son distintas materias, pero lo trato de explicar. Obviamente a veces recurro a otros tipos de ejemplos para que no quede todo encerrado en la danza conchera. Y me parece que la aceptación es válida. Aparte de esa, doy en la escuela de íconos, que es una escuela de posgrado, pero donde tengo creo que la mayor presencia es cuando llevo la palabra de la danza conchera a las distintas tribunas académicas internacionales. Ah, claro. Y entonces, mira, me han invitado a publicar. Me ha invitado a publicar, y eso es muy importante para mí porque pues ya esa es mi labor como danzante. A lo mejor ya no soy tan danzante dentro de la danza, pero mi danza se está derivando a que ese conocimiento de la danza conchera esté presente en distintos países, ¿no? Y es muy interesante ver cómo hay una reacción positiva en China, Finlandia, en Estonia. En Estonia, por ejemplo, la escuela de Tartu, pues fue muy bien recibido. Muy bien recibido. Qué bien. Por el que fue el heredero de la escuela de Yuri Lotman, Peter Torop, me recibe en Estonia muy bien para poder expresar todo esto. ¿Y los concheros? Los concheros... ¿Cómo te reciben como académico? Me parece que en un principio fue difícil porque más que propiamente a mí como académico, sino a veces el enfrentamiento con la ciencia, ¿no? Que la consideran que es muy limitada. Viéndolo desde la perspectiva de su cosmovisión y todas esas cuestiones, pero actualmente pues mira, todo va en progreso, va en desarrollo. Precisamente el día de ayer acabo de terminar de revisar una tesis de licenciatura de una danzante que ya la recibió para editarla y ya poderla presentar. Y no es la única danzante con la que he dirigido ya las tesis, entonces ya me tienen como una referencia. Dentro de la danza conchera soy el único doctor, hay ya licenciados. Yo hasta donde sé todavía no hay maestros. ¿Dentro de los concheros? Dentro de los concheros no hay maestría, todavía no tienen maestría, ya van para allá, pero ahorita el único doctor soy yo. Entonces una referencia en términos académicos dentro de la danza conchera. Y cualquier danzante que pues también tiene deseos de estudiar, de prepararse, formarse dentro de la academia, es una cosa que todos tienen su propia tendencia. Pero digamos, de acuerdo a todo lo que nos has platicado, yo te entiendo, te percibo que cuando tú practicas la tradición conchera, verdaderamente lo haces con fervor y te alejas del análisis antropológico. Dices, bueno, ya como que al antropólogo lo dejo de este lado y vivo la tradición, la practico como tal. Sí, porque tiene su propio lenguaje la danza conchera. Así es. Y dentro de su propio lenguaje, me refiero al aspecto comunicativo. Sus códigos. No voy a llegar yo a hablarles de terminologías técnicas y... Sí. No, te tratan como un compadrito más. Hay un compadrito más, soy un compadrito más y sigo las instrucciones de la primera palabra, la segunda palabra. Yo me ha tocado algún momento ser sargento y tengo que decir que es como una actividad del topil, ¿no? Dentro de las comunidades. El sargento es el último en acostarse, el primero en levantarse, el último en comer, tiene que trabajar para todos. Claro. Y la verdad, esa experiencia es maravillosa, es muy fuerte, muy fuerte. Me ha tocado ser sargento, nunca he aspirado a tener yo cargos mayores. Me parece que eso no me corresponde. Digo, tampoco me voy a oponer cuando me los tengan que dar, porque así la danza, ¿no? Claro, es como el mandato que dice Marcos, pues mandar obedeciendo, que es otro oxímoron. Es la decisión de la comunidad. Y uno ejecutarla, ¿no? La decisión de la comunidad y uno ejecutarla. Sí. Oye, mira, ya estamos casi por concluir esta segunda parte y existe una leyenda, un mito acerca de que si la tradición conchera proviene de la época prehispánica. ¿Tú crees que sí? Mira, fíjate que me parece que hay una cuestión muy importante. Yo traté de rastrear la presencia de la danza conchera por ejemplo, para el siglo XVII, y realmente México estaba muy perdido, bueno, más bien estaba muy comprometido con las luchas internas que vivía. Sabemos que todo el tiempo persistió el intento de la independencia, luego viene la independencia, luego en la época revolucionaria, curiosamente en este movimiento cristero, también a los danzantes se les identificó como parte de los cristianos y también fueron perseguidos, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar rastros así que haya una continuidad, fuera de, te digo, una imagen que hay de un cuadro,
y algunas, más que nada ahí nos vamos a la leyenda, y la leyenda dice que la danza conchera se encerró en la Sierra Gorda, y después de pasar muchos años, volvió a salir. Y uno de los, como la manera que salieron fueron a través de los ferrocarriles. Entonces algunos danzantes que eran ferrocarrileros lograron trasladarse a otras regiones donde comenzaron a hacer su labor de conquista de la danza conchera. Y entonces como vuelve y se vuelve a expandir, ¿sí? Y ahí tenemos, ahora sí hay imágenes que las vamos a ver, unas imágenes muy interesantes que yo creo que están viendo en este momento, que son precisamente fotografías desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí podemos ver cómo hay una tradición que sí permanece con esta transformación de cuando los evangelistas prohibieron las danzas, cuando menos cambiaron el atuendo, ya dejó de ser el masla, el copili, o que se convierte en un faldín, una blusa, un chaleco, y las plumas, en lugar de ser de águila, son de avestruz, que vienen de África. Entonces hay una transformación, pero se regresa, actualmente se regresa. Entonces los danzantes concheros son los que guardan la tradición de la danza prehispánica. Y se transmite la Bueno, actualidad. tan es así que hay un mito muy conocido, que te había comentado en algún momento, lo del famoso Cerro de Sangremal, que algunos investigadores lo ubican como el legendario Chicomostoc, ¿no? El lugar de las 7 cuevas. De hecho, hay una pintura por ahí me parece que en Guanajuato, una pintura contemporánea a donde representa esto, ¿no? Las 7 cuevas definitivamente es un lugar mítico, sagrado de la época prehispánica. De esta manera, pues, como te digo, se confirma que parte de la tradición sí tiene sus lazos con aquellos lejanos tiempos. Sí, de hecho las alabanzas hablan del Cerro de Sangremal, ¿no? Donde corrió la sangre. Dice, donde corrió la sangre que llegó hasta el Arenal, ¿no? El Cerro de Sangremal, ahí es donde todavía está la Santísima Cruz, que se encuentra ahorita en la Catedral de Santiago de Querétaro. Ahí todavía se lleva a cabo incluso toda la tradición de la marcha de los danzantes, que es el día 14, 15 y 16 de septiembre. Desfilan todos los danzantes de la zona de la región esta de aquí de Querétaro, Guanajuato. Sí. Y también se habla que ahí es donde está la conformidad de la danza conchera. Ahí es donde está la primera palabra de todo, ¿sí? Entonces coincide con esta idea de que es donde se refugió la danza cuando pues obviamente llegó la colonia española. Ahora, lo de Chicomostoc, pues el Chicomostoc lo han querido ubicar en muchos lugares. Incluso sí. el Aztlán también para mí el Aztlán, el Chicomostoc y el Mitlán son lugares míticos. Sí. ¿No? Digamos ubicuos hasta cierto punto. Yo creo que no eran lugares físicos, son solamente mencionados. Pero de todas maneras como mito o leyenda, como mito leyenda, conservan la forma de explicar de cómo se desarrollaron las distintas grupos que se desprendieron de algún lugar y que llegaron a poblar, pues no solamente la región de México. Vemos a la gente de Zongolica, que dice que vienen de los nonualcas, por ejemplo. Ellos ya hablan de esa leyenda de que sale este grupo nonualca, y uno se desprende hacia el centro de la Ciudad de México y otros se van a las montañas de Veracruz, ¿no? Que es donde está la tierra de Zongolica. Entonces, pues esta es una manera de explicar toda esta migración, pero me parece que es muy aventurero ubicar geográficamente ni el Aztlán, ni Chicomostoc, ni el Mitlán, como tú dices, ¿no? Son lugares míticos que, realmente ubicarlos de manera geográfica es muy difícil, pero de manera cosmogónica, ¿verdad? Guiados por los rumbos del universo en la concepción prehispánica, quizá
hasta cierto punto, pues no es fácil de ubicarlos territorialmente, digamos, sino en este cosmos imaginario, lleno de seres, lleno de estrellas, lleno de luchas, ¿verdad? Pues verdaderamente, como quisiera estar contigo, platicar largamente aquí en Radio INA. Tenemos todavía muchas inquietudes. Ya nos hablaste del atuendo de los concheros, nos hablaste que con el tiempo han experimentado diversas transformaciones. ¿Y qué hay de la música? ¿Qué hay de los instrumentos musicales, las letras de las alabanzas, las mismas alabanzas, los géneros que interpretan los concheros? ¿Se han transformado con el tiempo? ¿Son los mismos los de ahora, de estas épocas, que igual del siglo pasado, del siglo antepasado? No lo sé. ¿Qué sabes tú acerca de esto? Mira, los instrumentos obviamente regresaron, habían sido prohibidos los de percusión, entonces posteriormente se genera la concha, ¿no? Es el instrumento que se utiliza. Unos concheros muy conservadores no aceptan todavía el huehuetl ni el teponaztli hacia la reproducción de la música al interior de las danzas. Ni el teponaztli. Por ejemplo, Andrés Segura, un gran jefe de Él es Dios, la película Él es Dios, sí, que fue un gran jefe para mí, en su grupo solamente existían las conchas, no aceptaba el huehuetl, eso lo tenía que aceptar fuera de su grupo. No había percusiones. Que esos dos instrumentos serían un vínculo con lo prehispánico, pasado, claro que sí, con el pasado. Entonces el regreso del huehuetl y el teponaztli, bueno, pues la sonaja, el grupo al que yo pertenezco, el grupo Olina Yakashli, quiere decir sonaja en movimiento. Este grupo es de ahí del Zócalo, soy casi de los fundadores. El grupo comienza en el 89, yo me integro en el 90. Tiene mucha presencia actualmente, ya también pertenece a la mesa del Santo Niño de Atocha, y bueno, esta de cuestión de los instrumentos, puedo concebir que conservan el ritmo, ¿sí? Como ritmo se preserva. ¿De cuáles estas? Del huehuetl y el teponaztli. Incluso las mismas, la concha reproduce los sonidos de percusión del huehuetl y del teponaztli. ¿Y por qué prohibieron el huehuetl? ¿Por qué lo relegaron? Me parece que la finalidad primordial era erradicar todo lo que te pudiera identificar con tu pasado, ¿sí? Porque el atuendo se prohíbe. Se prohíben los instrumentos, se prohíben las danzas. Pero bueno, la prohibición es desde el interior de las cofradías de concheros. No desde el exterior. No, es por parte de los evangelizadores. Cuando el inicio de la colonia. Ellos son los que la colonia. Lo prohíben. Hablando en la colonia. Sí, ellos lo prohíben. ¿No? Entonces, no en la actualidad. Pues todo tipo de... hubo muchos problemas en la colonia temprana, porque había conflictos de toda índole. Había conflictos entre los evangelizadores y los administradores civiles. Había conflictos entre la corona y los de aquí. Y porque además identificaban a la mayoría de instrumentos como dioses, como deidades. Sí, bueno, todo lo que representaba a las deidades aquí eran satánicas para ellos, ¿no? Entonces todo eso tenía... Eso desde ese punto de vista, pero me parece que hay un trabajo también estratégico de erradicar tu identidad, ¿no? Claro. O sea, tu propia identidad. Entonces, no lo lograron, finalmente no lo lograron, como te comentaba, y eso lo podemos ver en las alabanzas. Sí. Hay un estudio de Segal, Anton Segal, me parece, que hace un trabajo sobre el análisis en base a toda la recopilación de cantos mexicanos. Por ejemplo, ya tiene Miguel Ángel Garibay y luego León Portilla, su alumno, también los llegan a sacar en cuanto a los cantares mexicanos, ¿no? Que hablaban de los cantares mexicanos, y hace un trabajo sobre ver los distintos géneros de cantares que había desde la época prehispánica. Cuando hablan del Incuicual, Inzochil, pareciera que es una manera nada más, no, dentro de esta floricanto hay otros géneros. Ahí están los géneros épicos, están los géneros religiosos, hay los géneros civiles, es decir, hay cantos para referirse a distintas cosas, con temas generales muy diferentes.
Entonces, cuando uno ve las alabanzas, se conectan de esa manera. Dentro de las alabanzas hablan de la historia. Dentro de las alabanzas hablan de las conquistas. Dentro de las alabanzas hablan de lo religioso. Dentro de las alabanzas hablan de lo épico. Empezamos a ver que hay también distintas formas de alabanzas. Cuando uno las empieza a analizar, a mí me llama mucho la atención varias de ellas. Son muy bonitas, ¿no? Pero, por ejemplo, de las más sencillas es, por ejemplo, la alabanza que dice: la estrella del oriente que nos dio su santa luz, ya es hora que sigamos el camino de la cruz. Entonces, la primera interpretación que le damos es que la estrella del oriente se trata de la estrella de Belén y la cruz de la que cargó Jesucristo. Y no, la estrella del oriente es Venus, que es Quetzalcóatl, y la cruz es la cruz de los cuatro vientos. Entonces, esta intertextualidad, ¿sí?, es una intertextualidad que hace que haya dos discursos que se están cruzando. Dos discursos, ¿no? Hay otra que es todavía más interesante, que dice: llegó la conquista de México, no olvidemos nuestra bandera de misión. Cuando hablamos de la conquista de México, la conectamos con la conquista española sobre México. Y es a la inversa. La conquista de México es la conquista de la danza que comienza a hacer en toda la región del país. Y dice: compadritos, no olvidemos nuestra bandera de misión. La misión siempre son los misioneros, ¿no? En este caso somos nosotros los misioneros que nos encargamos de llevar la danza, ¿no? Sería en ese sentido. Cuando se habla de la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad, estamos hablando, dice Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, es Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer el análisis de esta intertextualidad, de lo que se habla antiguamente, de lo que realmente todavía está presente en el pensamiento del danzante, ¿sí?, y lo que aparenta ser con relación a lo cristiano, y que al final de cuentas es lo mismo. Claro, porque además fíjate aquí que se nota un vínculo también muy estrecho en cuanto al uso de la música y de la danza en los procesos de evangelización coloniales, en que precisamente con estas dos disciplinas, oficios o artes, la danza y la música, evangelizaron, conquistaron. Pero, insisto, los concheros contemporáneos, ¿verdad?, esa conquista la transformaron en otra cosa, pero finalmente sigue siendo una conquista a través de la danza y de la música, como un remanente de su uso colonial. Sí, sí. Ahora, la diferencia, tal vez podríamos hablar que mientras decían la conquista de los españoles fue una conquista violenta, la conquista de la danza es una conquista con flores, se dice, ¿no? Vamos a conquistar con flores, ¿no? Yo creo que hay una diferencia en ese sentido. Pero te digo que las alabanzas, me parece que ahí hay una reminiscencia de la memoria de nuestra cultura. Muy fuerte. Oye, José Luis, y ahora que hablas de flores, en el mundo prehispánico la flor tenía una connotación muy, muy especial ligada al ámbito femenino, a la fertilidad. La flor entre los concheros, porque está, por ejemplo, este elemento del Xúchitl, ¿qué connotaciones tiene? ¿Está ligada a ese pasado? Definitivamente. La flor, bueno, la flor no solamente tenía una connotación con relación a lo femenino, porque por ejemplo, cuando vemos ahí una de las imágenes en los códices, cuando aparentemente le están sacando el corazón a uno de los ¿cómo se llama?, prisioneros. Aquí es importante hacer entender que se habla de prisioneros como si fueran castigados, pero no, los jugadores de la pelota, el que ganaba era el sacrificado. Entonces yo peleaba por ser sacrificado. Sí, claro, eran los elegidos, no se sentían honrados. Porque iba a seguir con el sol por toda la vida, toda la eternidad. Ese otro concepto de la vida y la muerte. Radicalmente. Entonces, cuando le están sacando el corazón es una flor. No es la flor que tenemos en imagen actualmente nosotros, ¿no? Sino que es la imagen de la flor prehispánica. Entonces le están sacando una flor.
Y por otro lado hablaban de las guerras floridas, ¿no? Que por un lado se dice que eran guerras con la intención de atrapar prisioneros, pero no, también hay otra versión que dice las guerras floridas es el intercambio de conocimiento y sabiduría. ¿Sí? Entonces cuando todos empezamos a dar, por ejemplo, perdón, voy a meter un paréntesis sencillísimo que es claro, más impertinente. Sí, siempre hemos hablado de que el chichimeca es como el bárbaro. El bárbaro. El perro rabioso, ¿no? Chichi, perro, meca, del mecate, que lo tenían amarrado y todo eso. Y esa es una gran mentira. Desde el punto de vista lingüístico, chichi es perro y mecate, pero viene cuando decimos calmecate, que es la casa de Mecate, que es la universidad, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que hay una incongruencia en la semántica en ese sentido. Bueno, Mecatl era la medida, ¿sí? Cuando se hablaba de la medida íbamos a hablar del Mecatl. Y entonces, cuando nosotros cambiamos chichi, o sea, haciendo una I alargada, en lugar de decir chichi, hablamos de chichi. Estamos hablando de amamantar. Y en mexicano tú preguntas, ¿dónde mamaste conocimiento? Entonces, chichimecatl es donde se amamantaba la medida del conocimiento. Y entonces ahí se conecta con las pinturas rupestres que tú hablas de la Sierra Gorda y otros más allá, ¿no? Coahuila, hasta Baja California, etcétera, donde precisamente nos están transmitiendo mucho de la historia, de nuestra memoria, conocimiento entre los chichimecas, que verdaderamente interesante. Increíbles, esto, porque mientras se mantiene que la idea de que los chichimecas era la población bárbara, sin cultura, sin civilización, tenían un conocimiento, pero amplísimo, tenían un conocimiento y ahí lo detectas a través de las raíces semánticas de su lingüística y semántica, exacto, ¿no? Exactamente. Exacto. Pues mira, entonces regresando de ese paréntesis, la flor tiene otra apreciación semántica desde el momento en que se dice vamos a hacer las guerras floridas, vamos a hacer una guerra de intercambio de conocimientos, de sabiduría, ¿no? Entonces la flor tenía varios aspectos. Por ejemplo, te digo, cuando se viste el arbolito, tiene un código ahí a través de la flor, ¿sí? Y tiene que ser 2 flores de manera de colores distintos, ¿no? En este caso aquí se utiliza el clavel, aquí en la zona del centro de la Ciudad de México, pero en la zona del norte se utiliza la cucharilla. Entonces la cucharilla no tiene este contraste de colores. Es otro tipo de códigos, pero al final de cuentas están más o menos manejando lo mismo. Entonces la flor me parece que tiene una profundidad que es muy variada dependiendo del contexto donde se está presentando, ¿no? La flor como tal. Por eso es el santo Xúchitl, o sea, la flor es el símbolo más fuerte que hay, porque el loli puede estar ausente en algunos rituales, puede estar ausente en algunas regiones, pero el santo Xúchitl nunca está ahí, ¿no? Ahí está presente, y que en términos cristianos se le equipara con la hostia. Sí. Con la hostia, que es la carne de Dios. Oye, una charla que verdaderamente se agradece, muy disfrutable. Esperamos seguramente que nuestros amigos seguidores de Radio INA la van a disfrutar también. Toda una cascada de historia, de espiritualidad, misticismo, conocimientos científicos. Fascinante, verdaderamente. Muchas felicidades. Me ha dado mucho gusto conocerte y charlar contigo. José Luis, para que la gente que nos escucha, que ha seguido atentamente este tema, profundice, quisiera conocer un poco más del tema, ¿qué bibliografía nos puedes recomendar? Pues me parece que la bibliografía que pudiera estar incluida está en mi tesis doctoral, que es muy amplia, la bibliografía, y me parece que si alguien quiere enviarme un correo y está interesado, yo le puedo mandar el vínculo de la tesis, digo, independientemente que está en el Museo de Antropología, está en la Escuela de Antropología, incluso ya está en otras universidades internacionales que la he donado, pero bueno, también tiene la opción de que yo les pueda mandar el vínculo al que esté interesado,
pues te doy mi correo. Si claro que sí, adelante. Mi correo es, lo voy a deletrear, T de todo, Z de zorro, I de Ignacio, K de kilo, U de uva, R de rico y Y de yoyo, Tsikuri, @yahoo.com, ¿sí? Y ahí me pueden escribir, me pueden concretamente solicitar el vínculo de la tesis, yo se los puedo enviar y la pueden descargar en PDF. Y ahí pueden tener todo el trabajo que se ha hecho, más aparte la bibliografía, que es muy amplia, que está conectada con todo esto que estamos comentando, ¿no? José Luis, muchísimas gracias, muchas felicidades. Verdaderamente nos sentimos congratulados con este gran obsequio de sabiduría que nos has compartido este día. Muchas gracias también a nuestros amigos escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición a cargo de Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.